Bien, muchachos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a empezar la sesión de hoy día. Tenemos hoy día nuestro curso de física, ¿cierto? Bien, vamos a ir avanzando entonces los problemas que está quedando o habían quedado pendientes, ¿no? Bien, nos habíamos quedado, bueno, estábamos trabajando el tema de hidrostática, ¿cierto? A ver, vamos a ver una ojeada de lo que habíamos visto. Vamos a ver una ojeada de lo que hemos visto un ratito, voy a andar acá. Ahora sí, ahí está. A ver, habíamos visto, acá está el tema de hidrostática, problemitas del bloque uno. Ahí está. Básicamente aplicar la definición que dice presión hidrostática es eh, densidad del líquido por aceleración de gravedad por la profundidad a la cual se ubica, ¿no? El punto de cálculo. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto que la presión se define como fuerza sobre área y la presión se mide en pascales, la fuerza sabemos que en newton, el área en metros cuadrados, ¿no? Dividimos fuerza sobre área, nos da presión. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto nosotros? Bueno, básicamente en un recipiente la presión en el fondo es simplemente densidad de líquido por la gravedad por la altura, ¿no? La definición fundamental de, de la presión, calcula presión hidrostática, ¿no? Muy bien, hemos visto ahí está. Cuando hay, bien, cuando hay más de un líquido, o sea, hay dos, tres, puede haber más líquidos inclusive, la presión en el fondo del recipiente simplemente se calcula como la suma de las presiones de cada uno de los líquidos. Obviamente va a depender de la profundidad o del tamaño de altura que tenga cada líquido, ¿de acuerdo? Pero se aplica la misma regla, que obviamente nosotros le hemos aplicado acá en esta preguntita, ¿no? En esta preguntita que hemos resuelto, ¿no? La densidad en el fondo es la densidad debido al líquido A más la densidad, o perdón, la presión al fondo es la presión debido al líquido A más la presión del líquido B, ¿no? Cada uno se va a calcular en función a sus respectivas densidades. Bien, ¿qué más hemos visto? Bueno, acá repetimos el problema, un problema semejante. Por aquí observamos acá también el tubo en forma de U, que hemos considerado las isotermas, ¿no? Las isotermas son aquellas, bueno, en este caso las isóbaras, perdón. Las isóbaras son aquellas líneas donde la presión es la misma, ¿no? Y se aplica justo cuando es la frontera entre dos líquidos no miscibles, ¿de acuerdo? Ahí estamos aplicado ahí la presión a esta misma altura, es la misma, tanto para el brazo izquierdo como para el brazo derecho, ¿no? Y se ha hecho el cálculo respectivo. ¿Qué más hemos calculado? Bueno, aquí tenemos también igual, solo que en un brazo está cerrado y sellado por un gas. Entonces el brazo izquierdo solo tiene presión hidrostática debido al gas. Y el lado derecho tiene presión hidrostática más la presión debido al ambiente, ¿no? Al medio ambiente, o a la atmósfera, ¿no? Porque acá es abierto, acá es cerrado. Ahí viene la diferencia. Y eso es lo que hemos planteado acá, ¿no? Ahí nos ha salido el problema. 100 kilopascales, la presión del gas. ¿Qué más hemos visto nosotros? Hemos visto también, bueno, este ejercicio es parecido, ¿no? La presión que ejerce el gas es la misma presión que ejercería, digamos, el medio ambiente y el líquido a este mismo nivel, ¿no? En esta isóbara. Ahí está. ¿Qué más hemos visto? Bueno, aquí algo semejante a los ejercicios anteriores. Y ahí acabamos el bloque 1, ¿no? Y entrábamos al bloque 2. Igual la presión en el fondo de un recipiente, la presión en una piscina, acá igual en un tubo en forma de U, la presión debido al gas 1 y al gas 2 se calcula debido a la diferencia de presiones en estos dos brazos, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Bueno, y tenemos ahí un sistema de equilibrio. Ahí nos hemos quedado en la pregunta número 4. Nos corresponde resolver la pregunta número 5. ¿De acuerdo? Hemos ojeado un poquito los ejercicios anteriores. Vamos ahora sí a nuestro ejercicio número 5. A ver, vamos a leer un poquito el enunciado para poder plantear y resolver las preguntitas, ¿de acuerdo? Bien, a ver, dice, en el sistema en equilibrio, la diferencia de presión de los gases A y B es 25 kilopascales. Determine la densidad del líquido contenido en el recipiente en kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver, ponemos acá solución. Ahí está, ¿de acuerdo? Vamos a resolver este pequeño problemita. Muy bien, entonces decimos aquí, ¿no? Del gráfico se tiene lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a suponer que el lado izquierdo le vamos a llamar brazo 1, por decir así, y el lado derecho le vamos a llamar brazo 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a cumplir?
Dice la pregunta que la diferencia de presiones entre los gases A y B es 25 kilopascales. Ese es un dato muy importante. Bien, vamos a considerar una isoterma. Vamos a insertar, bueno, la isóbara, perdón. Vamos a insertar acá esta línea. Ahí está, más o menos. Ya está. ¿Qué va a significar esa línea? Para nosotros, esa línea va a ser ¿qué cosa? Va a ser la isóbara. ¿De acuerdo? Esta línea que tenemos aquí es nuestra isóbara. Ahí está. Isóbara. ¿Qué quiere decir? Que a esa línea la presión es la misma. ¿Correcto? Entonces decimos ahí, el gráfico que se va a tener, que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, pero teniendo presente la isóbara. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a plantear el problemita. ¿Qué cosa hay en el punto 1? A ver, en el brazo 1, mejor dicho. En el brazo 1 solamente habría, ¿qué cosa? La presión del gas A. Presión, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Allá. En el brazo 1 hay presión debido al gas A, ¿correcto? En el brazo 2 hay presión debido al gas B más la presión debido al líquido por esta altura, que es 1 metro. Ya entonces será presión hidrostática más presión en B. Ahí está. Eso es lo que estamos planteando nosotros, de acuerdo a los principios hidrostáticos que nosotros vamos teniendo. ¿Correcto? Ahí está. Simplemente estamos aplicando la definición. Ahí está. Bien, vamos avanzando. A ver, ahora sí, vamos a la presión del gas A se conoce, obviamente no. La presión del gas B se conoce, tampoco. Uy, nos malogró el proceso. No importa. Vamos a pasarlo a restar entonces porque no lo conocemos. La presión en B no sabemos cuánto vale, lo pasamos a restar. Cosa que a la derecha solo nos va a quedar la presión hidrostática debido a esta columna de líquido, ¿no? Muy bien, esa sí la podemos calcular. Eso es densidad de líquido que no sabemos cuánto vale. Vamos a suponer, vamos a insertar la simbología. Ahí está, símbolo de densidad, densidad del líquido. Ahí está, vamos a poner así en abreviatura. Ya, eso es la densidad del líquido, lo que queremos calcular. Por la gravedad que vale 10, por la altura que vale 1 metro. Listo, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Simplemente reemplazar. A ver, justo acá tenemos la presión en A menos la presión en B. ¿Cuál era el dato? La diferencia de las presiones en A y B es 2000 o 25 kilopascales. Mejor dicho, 25.000 pascales, ¿no? Podemos decir lo siguiente. A ver, vamos a indicarlo acá para no olvidarnos. El dato es que la presión en A menos la presión en B es igual a 25 kPa, kilopascales, ¿de acuerdo? Dato del problema, ¿no? Ahí está. Presión en A menos presión en B es 25 kilopascales, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Esto es lo que reemplazamos aquí ya prácticamente para obtener la respuesta. Recuerda que 25 kilopascales significa 25.000 pascales. Ahí está. Y eso va a ser igual a lo que tenemos acá arriba, ¿no? Si tú multiplicas ahí, ¿qué nos sale? A ver, multipliquemos ahí. Obviamente sale 10 por la densidad del líquido, ¿cierto? Ahí está. 10 por la densidad del líquido. Ahí está, solamente quedaría así. Y ahora sí, con eso ya prácticamente tenemos la respuesta porque el 10 iría a dividir, ¿no? Tendríamos densidad de líquido va a ser igual a 25.000 entre 10, 2.500. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Será el valor de la densidad de líquido solicitado. Ahí está. Con lo cual nosotros estaríamos teniendo la respuesta, ¿no? Y la alternativa será la letra E. Ahí está. ¿Correcto? Alternativa entonces, la letra E para esta preguntita. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces nosotros en esta preguntita número 5? Bien, básicamente lo que hemos hecho es lo siguiente. Planteamos que en el problema tenemos acá un envase en forma de U, en los cuales se ha colocado un líquido y a los dos brazos se le ha colocado un gas. Un gas del tipo A a la izquierda y un gas del tipo B a la derecha.
¿Qué hemos planteado? Hemos planteado una línea isóbara. Una línea isóbara que va a indicar que la presión es la misma a dicha altura, ¿cierto? Entonces observamos el brazo 1 y aquí el brazo 2. En el brazo 1, la presión 1. En el brazo 2, la presión 2. Por lo tanto, dichas presiones son iguales. ¿Por qué? Porque están en un mismo fluido y están a un mismo nivel, ¿de acuerdo? O sea, una isóbara. El dato es que la diferencia de presiones entre el gas A y el gas B es 25 kilopascales o 25.000 pascales. Planteamos entonces presión en 1, solo hay presión del gas A. Presión en 2, hay la presión del gas A más la presión hidrostática debido a esta columna del líquido. ¿Correcto? Bien, reemplazamos. Presión en A no se conoce, presión en B tampoco, entonces lo paso a restar y justo esto que tenemos aquí sí es un dato. Ahí está. Y va a ser igual a la presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática debido a este líquido, o sea, la densidad del líquido que no sabemos, por la gravedad que vale 10 por la profundidad o la altura de esa columnita que es 1 metro. Bien, entonces reemplazamos, ¿no? Presión en A menos presión en B, 25 kilopascales o 25.000 pascales. El 10 baja a dividir y tienes que la densidad del líquido es 2.500 kilogramos por metro cúbico. Tenemos ahí la solución para esta preguntita número 5, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, vamos avanzando. Vamos a nuestra preguntita número 6. A ver, vamos a darle un espacio al otro lado para tener una mejor visión de la pregunta, ¿eh? Para hacer la solución, ahí está. A ver, muy bien. ¿Qué nos dice esta preguntita número 6? Vamos a ver, planteamos el problema de la siguiente forma. Dice, en el tubo mostrado determina la relación de A y B, A sobre B, si las densidades de los líquidos son densidad 1, 2.000 kilogramos por metro cúbico, densidad número 2, 500 kilogramos por metro cúbico y densidad número 3, 300 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho en esta preguntita, algo parecido al ejercicio anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir ello? Que voy a usar una línea llamada una isóbara. Ahí está, ¿de acuerdo? Voy a trazar acá la línea. A ver, más o menos será por ahí. Ahí está, vamos a poner el color. Ahí está. Esa línea, ¿cómo se llama? Esa línea se llama una isóbara. Vamos a ver, tenemos aquí. Ahí está. Vamos a poner ahí lo que represente, ¿de acuerdo? Pero antes de poner lo que represente, vamos a indicar aquí brazo 1. Ahí está. Y por aquí vamos a indicar brazo 2, ¿de acuerdo? Para tener la notación. Y esa línea que tenemos por aquí, a ver, vamos a moverla. Es una línea en la cual todo estaría en la misma presión, ¿no? Entonces se llama una isóbara. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí planteamos. Decimos así. Tomamos, vamos a partir del gráfico. Del gráfico, tomamos. A ver, ¿qué pasó acá? Saqué una letra de más. Ahora sí. El gráfico tomamos como referencia la isóbara. ¿De acuerdo? La isóbara. O sea, esta línea que tenemos acá. Bien, tomando como referencia esa isóbara, podemos plantear lo siguiente. La presión en el brazo 1 va a ser igual a la presión en el brazo 2. ¿Correcto? Eso es lo que yo tengo que percibir. En ambos puntitos la presión es la misma, ¿no? A este mismo nivel. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí observemos. ¿Qué vamos a observar nosotros? Vamos a observar lo siguiente. A ver, la presión en la columna 1. Ojo, la columna 1. Cuando digo columna 1 no me refiero acá solamente, sino a todo esto de acá. Va a ser la presión debido a la sustancia 1 más la presión debido a la sustancia número 2. ¿Correcto? Ahora vamos para no confundirnos, para evitar confusión, mejor voy a cambiar aquí letra A mayúscula. Aquí le voy a poner letra B mayúscula, mejor, ¿eh? Para no confundir con este 1, 2 y 3, para si no nos vamos a hacer bolas. Ahí ponemos A, columna B. Ya, en la columna A hay líquido 1 y líquido 2. Por lo tanto, hay presión debido al líquido 1, vamos a poner así, presión hidrostática debido al líquido 1, más presión hidrostática debido al líquido 2. En cambio, en el otro brazo, bueno, en realidad hay más presión atmosférica, ¿no? Ya vamos a poner más presión atmosférica. Más presión atmosférica. En el otro miembro, en el otro brazo, en el brazo B, hay, a esta altura, ojo que estamos considerando esta altura, hay presión debido al líquido 3 más la presión atmosférica, ¿correcto?
presión hidrostática debido al líquido 3 más presión atmosférica. Obviamente por simple observación nos vamos a dar cuenta que la presión atmosférica se va a eliminar, ¿cierto? Ahí están ambos miembros, tanto a la derecha como a la izquierda. Se van a eliminar, se van a suprimir. Obviamente eso es debido a que, tiene el mismo valor. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí vamos a reemplazar. A ver, concéntrate, ¿eh? Vamos a reemplazar. Voy a copiar este simbolito. Ahí está. Bien, vamos a calcular nosotros la presión hidrostática en el punto 1. A ver, ¿cómo sería? Densidad del líquido 1, densidad debido al líquido 1 por aceleración de la gravedad 10 por la altura, que en este caso es A minúscula, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, esa es la primera. ¿Qué más tenemos? Densidad debido al líquido 2 es densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura, aunque nos dan los valores, ¿no? Vamos a reemplazar de frente ya, para no estar perdiendo tiempo. Densidad 1 es 200, ¿no? Ya está, listo, de frente. Por 10, por la altura que sería A, más densidad 2, que sería 500, por 10, que es la gravedad, por la altura. Ah, acá hay que tener cuidado con la altura. ¿Cuál es la altura? La altura es este segmento de acá. Si todo esto es B y esta pequeña porción es A, obviamente la altura va a ser B menos A. Entonces hay que poner aquí por B menos A. Hay que tener cuidado ahí, hay que observar bien. Ya está. La presión atmosférica, tanto a la derecha como a la izquierda, se suprime, ¿correcto? Y ahora solamente nos queda la presión hidrostática debido al líquido 3, o sea, el que está acá a la derecha. Densidad del líquido 3, 300 kilogramos por metro cúbico, gravedad 10, y la columna es en este caso B. Ahí está. Muy bien, a partir de aquí ya tengo que encontrar lo que me pide, ¿no? O mejor dicho, tengo que operar y encontrar lo solicitado. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí vamos a efectuar. A ver, antes de hacer cualquier cosa, concéntrate. Por ejemplo, observa que se repite el 10. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que voy a hacer, voy a suprimir los 10. Mejor dicho, es como si estuviera sacando décimas, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? Se repite acá dos ceros. Acá se repite también dos ceros. Acá también se repite dos ceros. Ah, ya mira, qué sencillo. Ah, entonces al final nos va a quedar así. A la izquierda, dos veces A más 5 por B menos A. Y hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? En el lado derecho tenemos 3 por B. Ya está. Acá hay que tener cuidado. Aquí. Ustedes que llevan RM, que llevan álgebra, tu profesor de RM, tu profesor de álgebra te debe haber dicho, ah, ya, en este caso se aplica la propiedad distributiva, ¿no? 5 por B y 5 por A, ¿cierto? Ahí está. Igual 3B. Bien, este 5A negativo lo vas a llevar a la derecha y este 2A positivo lo vas a llevar también a la derecha. En cambio, el 3B que está a la derecha lo traes al lado izquierdo restando, ¿no? Ahora sí, solo nos va a quedar 5B a la izquierda menos 3B a la izquierda. En la derecha, 5A menos 2 veces A. Y ahora sí, prácticamente tienes la relación, ¿no? Tiene que 2B es igual a 3 veces A. ¿Qué nos pedían a nosotros? La relación entre A y B. A ver, vamos a insertar una formulita para que se vea más presentable, ¿de acuerdo? A nosotros nos piden, calcule usted A sobre B. Bien, entonces A sobre B, ¿a qué va a ser igual? A ver, mira, B. ¿Qué tal si esta B viene a dividir? Vas a tener A sobre B. Entonces este 3 tienes que ir al otro lado a dividir. Entonces el 2 queda arriba y el 3 queda en la parte inferior. Ahí está. Y hemos encontrado la relación solicitada, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál será nuestra respuesta? Nuestra respuesta será la clave, la letra A. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Ahí está. ¿Qué hemos hecho en esta preguntita entonces? A ver, vamos a ver, rebobinando la solución del problemita. Bien, lo que hemos hecho es lo siguiente. A ver, primer paso, hemos determinado esta línea. ¿Cómo se llama esta línea? Se llama una isóbara. ¿De acuerdo? La isóbara. En la isóbara la presión es la misma, ¿correcto? Entonces acá decimos, si le llamamos esto columna A mayúscula,
columna B mayúscula, decimos que en esta columna, en este puntito, la presión es la misma que la presión aquí. Y eso es lo que estamos planteando acá. Segundo, en el brazo izquierdo, en el brazo A, la presión es debido al líquido 1, esta alturita, debido al líquido 2, a esta alturita que no conocemos. Pero se supone que estas son paralelas, ¿no? Entonces, si todo esto es B, esto será B menos A, ¿de acuerdo? En el brazo derecho tenemos la presión solo debido al líquido 3. Y eso es lo que estamos planteando acá. Ah, pero como acá el envase está abierto, claramente observamos que es abierto. Quiere decir que el medio externo también lo afecta. Por eso que a ambos lados tenemos que sumarle la presión, la presión, la presión hidrostática. Perdón, la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos planteando ahora. Simplemente eso, ¿correcto? La presión atmosférica es la misma, obviamente, en ambos lados, por eso que al final se va a anular, ¿no? Simplemente reemplazo presión hidrostática debido al líquido 1 es densidad por gravedad por altura. Debido al líquido 2, densidad 2 por gravedad por altura. Igual a la densidad del líquido 3 por la gravedad por la altura, ¿no? Reemplazamos valores, hacemos las operaciones adecuadas, simplificamos lo que se pueda simplificar y luego llegamos a la conclusión de que A sobre B es 2 tercios, ¿no? Y tenemos ahí la respuesta para esta preguntita número 6, ¿correcto? Muy bien, muchachitos. A ver, vamos avanzando. Vamos a nuestra preguntita número 7. A ver, bajamos un poquito. Ahí está, damos un espacio prudencial para poder resolver. Tenemos por aquí solución para nuestra preguntita número 7. A ver, ¿qué nos dice esta preguntita? Vamos a leer. Dice, un recipiente de 5 metros de altura y 2 metros de diámetro en la base se encuentra completamente lleno de un líquido, cuya densidad es 800 kilogramos por metro cúbico. Determine el valor de la fuerza que soporta el fondo del recipiente debido a la presión hidrostática. Ojo, dice debido a la presión hidrostática, nada más. Muy bien, vamos a ver. Entonces decimos así. Veamos la representación. Veamos la representación gráfica. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a hacer una representación gráfica para que, digamos, se pueda apreciar el problema de un mejor punto de vista, de un mejor enfoque. Vamos a insertar un cilindro, porque lo que nos habla el problemita es un cilindro en realidad. Un recipiente de 5 metros de altura y 2 metros de diámetro en la base. Ojo, dice diámetro, no dice radio, hay que tener cuidado. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué nos dice el pequeño problemita? El pequeño problemita nos dice lo siguiente, que este grafiquito tiene una alturita, a ver, vamos a ver, está por ahí más o menos. Vamos a ponerlo en negrita. Ahí está. Vamos a poner ahí la alturita, ¿de acuerdo? Una alturita de 5 metritos. Ahí está. ¿Qué más nos dice problemita? Problemita también nos dice que posee un diámetro, su base, o sea, el diámetro es dos veces el radio, ¿no? Ahí está. Ese diámetro dice que cuánto vale o cuánto mide, según el problema, eso es 2R, ¿cierto? El diámetro es 2R y según el problema dice es 2 metros. Conclusión, nuestro radio es igual a 1 metro, ¿cierto? Ya está, eso es lo más fácil por ahora. Bien, ahora sí, vamos a ver, veamos entonces, digamos, lo que tenemos, ¿no? Vamos a encontrar primero la presión hidrostática. Decimos, hallamos la presión hidrostática en el fondo del recipiente, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Por qué necesito hallar la presión hidrostática en el fondo del recipiente? Porque nos piden justamente la fuerza que está soportando el fondo del recipiente, ¿correcto? Bien, al toque, entonces aplicamos la definición. ¿Cómo era la presión hidrostática? Esta era la más sencillita de todas, ¿no? La presión hidrostática se define de la siguiente forma, ¿no? Es densidad del líquido, dato del problema, 800 kilogramos por metro cúbico, aceleración de gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, y la profundidad, que es justamente para este caso la altura del recipiente. Ahí está. Muy bien, efectuamos. Si hacemos los cálculos, eso nos sale 4000 pascales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O estoy operando mal? A ver. Operemos bien. Ah, ya. No sale 4000, sale 40.000. Ahora sí.
Sale 40.000 pascales. Muy bien, ahora sí. Ya está, esa es la presión hidrostática en el fondo del recipiente. Pero no nos piden eso. ¿Qué nos piden a nosotros? Nos piden la fuerza que soporta el fondo. ¿Qué quiere decir ello? O sea, ¿qué significa que a nosotros nos pidan la fuerza que soporta el fondo del recipiente? Lo que sucede es que acá se le está aplicando, debido al líquido que posee, el envase está soportando una presión. ¿De acuerdo? Ahí está. Debido al líquido. ¿De acuerdo? Debido al líquido, el envase está soportando una presión. Entonces, a nosotros nos están pidiendo hallar justamente esa fuerza, ¿no? La fuerza equivalente, ¿no? Ahora decimos hallando la fuerza en la base del recipiente. Ahí está. Para ello hay que recordar que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si tú despejas, si tienes que la fuerza es igual a presión por el área, ¿correcto? Ahí está. Presión por el área es igual a la fuerza. Muy bien, entonces lo único que me falta es encontrar el área. Nos falta encontrar A, porque P ya lo tenemos, que es la presión hidrostática, ¿no? Entonces A es igual a ¿qué? El área de la superficie o la base del recipiente. En este caso el recipiente es un recipiente cilíndrico, porque nos dice diámetro. Si hablo de diámetro se refiere a un círculo, ¿no? La base es un círculo. Un círculo cuyo radio ya lo hemos encontrado, nos ha salido 1 metro. Entonces el área, ¿cómo se define? Recordando el área de un círculo. El área de un círculo, ya, el área de un círculo, ¿cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Vamos a poner la formulita, es pi por el radio elevado al cuadrado, ¿correcto? Así calculamos nosotros el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Muy bien, entonces para este caso el radio vale 1, por lo tanto el área simplemente será pi unidades cuadradas, ¿no? En este caso, como está en metros, simplemente va a salir pi metros al cuadrado. Y listo, ya tenemos el área. Entonces ahora sí, ya podemos hallar la fuerza solicitada. Entonces decimos nuestra fuerza va a ser igual presión por área, ¿no? ¿Cuánto es la presión? Ya la tenemos. Es 40.000 pascales por el área, que es, ¿qué cosa? Pi metros cuadrados. Bien, entonces simplemente hay, ¿qué cosa? Hay que efectuar. Y con eso ya tendríamos el área solicitada, ¿cierto? Ahí está. Con eso tendríamos el área solicitada. Nos saldrá, oh, perdón, la fuerza solicitada, ¿no? 40.000 pi, ¿qué cosa? Newton, unidad de área, ¿no? Ahí está. Y tenemos ahí la solución para esta preguntita número 7. ¿Cuál será la respuesta? Clave la letra C. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaba pidiendo el problema en este caso? Nos estaba pidiendo hallar la fuerza que soporta el fondo del recipiente debido a este líquido, ¿no? Que tiene una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Básicamente, primero hemos representado el gráfico. Nos habla del diámetro de la base, por lo tanto la base es un cilindro, ¿no? O es un círculo, perdón. Quiere decir que la figura o el sólido o el envase es un cilindro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos hecho nosotros es identificar los datos. Si el diámetro es 2R y vale 2 metros, el radio vale 1 metro. La altura o profundidad es 5 metros por dato del problema. Calculamos la presión hidrostática debido al líquido, al fluido, es densidad por gravedad por altura, ¿no? En este caso nos sale 40.000 pascales. Ahora, la fuerza que soporta el recipiente simplemente se define. Presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza es presión por área, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Esta es digamos, la relación para encontrar el área solicitada, ¿no? Ahí está. Pero el área no lo conocemos. Para ello recordamos la fórmula geométrica que dice el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi, ahí está. El radio vale 1, 1 al cuadrado es 1, 1 metro cuadrado, ¿no? Tendremos el área pi metros cuadrados. Por último, reemplazamos para hallar la fuerza. Fuerza es igual a presión, que ya lo calculamos, 40.000 pascales, por el área que también hemos calculado, pi metros cuadrados, ¿no? Por ello, nuestra presión o la fuerza que soporta el fondo del recipiente será 40.000 pi newtons como fuerza. ¿De acuerdo? Tenemos ahí la respuesta alternativa, la letra C para esta oportunidad. Muy bien, muchachos. A ver, vamos avanzando.
Vamos a nuestra preguntita número 8. Tenemos acá, vamos a pasar al otro lado para tener un mejor enfoque. ¿Ya? Ahí está. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 8? Dice, en el siguiente tubo halle el valor de X. Obviamente X de esta pequeña alturita, ¿no? Que tenemos aquí. Halle el valor de X, densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, vamos a ver la solución. Ponemos acá solución. Solución, ¿de acuerdo? Vamos a resolver este problemita aplicando criterios básicos. Entonces, vamos a ver. Eh, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí dos isotermas. O dos isóbaras, perdón. Tenemos aquí, mira, tenemos acá trazada una línea y por acá hay otra línea. Entonces hay que ver cuál de ellas nos conviene. Cuál de ellas nos conviene. Bien. Observamos que el envase está abierto en ambos lados. Por lo tanto, a ambos lados se está afectando, ¿qué cosa? La presión atmosférica. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a llamarle a este lado, vamos a llamarle 1. Ahí está, brazo 1. Y al otro le vamos a llamar brazo 2. ¿Correcto? Bien, decimos así. Del gráfico plantearemos o planteamos, ¿qué vamos a plantear? Planteamos lo siguiente, ¿no? Que la presión se mantiene constante a un mismo nivel, mejor dicho, en una isóbara. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es plantear dónde va a estar nuestra isóbara. Bien, trazamos una línea y vamos a usar la siguiente. Justamente vamos a usar esta línea de acá, justo la frontera entre el agua y el aceite. Ahí está, vamos a indicar que esta es nuestra línea, nuestra isóbara. Ahí está, ¿correcto? Bien, ahora sí, vamos. Según ello, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, que la presión debido a 1 va a ser igual a la presión debido a 2. Ahí está, ¿no? O la presión en el brazo 2 es igual a la presión en el brazo 1. Muy bien, ahora sí planteamos, ¿qué hay en el brazo 1? A esta línea, a esta altura, a esta isóbara, hay solo presión atmosférica y presión del aceite. La presión atmosférica, como ambos lados está abierto, se va a cancelar, o sea que te olvidas por un rato de la presión atmosférica. Simplemente decimos presión hidrostática debido al brazo 1, ¿correcto? En el brazo número 2, ¿qué cosa va a haber? Va a haber presión hidrostática debido al brazo 2, obviamente, ¿no? Y ya está, eso es lo que tenemos entonces nosotros. Listo. En ambos lados son presión hidrostáticas. Entonces lo único que nos falta hacer es reemplazar. Pero antes de eso hay que tener cuidado. ¿Cuál es lo que tengo que tener presente? Las densidades. Acá hay un pequeño detalle. Algo que te he mencionado en la sesión anterior, pero igual la vamos a volver a mencionar aquí. Cuando nos den de datos las densidades, lo normal es que la densidad esté en kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Eso es lo normal y es lo correcto. Pero acá me dan en gramos por centímetro cúbico. ¿Qué hacemos entonces para transformar? Muy sencillo. Para transformar de kilogramo, de gramo por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, lo único que haces es multiplicar por 1000. 0,8 por 1000 es 800. 1 por 1000 es 1000. Entonces será 1000 kilogramos por metro cúbico y el otro será 800 kilogramos por metro cúbico. Y con eso ya prácticamente tenemos el problema resuelto, ¿correcto? Reemplazamos, a ver cómo sería. Para la columna 1 será densidad del líquido en cuestión por gravedad por altura. A ver, ¿cuánto es la densidad? El líquido en cuestión es aceite, será 800 kilogramos por metro cúbico. Gravedad 10 y la altura no es X, sino más bien es X más 2. Pero está en centímetros, tienes que pasarlo a metros. Ojo, tienes que pasarlo a metros. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo pasamos a metros? Ya, lo voy a poner solamente como X más 2. ¿Ya? Por ahora. X más 2. Recuerda que estoy considerando por ahora en centímetros, ¿no? Simplemente es una técnica nada más que estamos usando.
En el otro miembro vamos a hacerlo igual, la densidad del líquido, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 10, y la altura. Acá hay un problema. ¿Cuánto será la altura en el líquido 2? Ah, para eso nos dan estas líneas, mira, ve. Quiere decir que estas están a la misma altura. Si esto es X, obviamente esto será X. Ah, ya será por X. Ya está. ¿Correcto? Muy bien, ahora sí ya tengo todo planteado. Lo único que me falta hacer es resolver. Ya está. Bueno, lo correcto es decir que como esto estaba en centímetros, tendría que dividirlo entre 100, ¿no? Eh, para pasarlo a metros, bueno, acá igualito tendría que dividir entre 100 para pasarlo a metros. Pero entre 100 se anula, pues, ¿no? Por eso es que el truco era no necesito ponerlo. Pero bueno, ya lo hemos puesto, ¿no? Ahora sí, el siguiente paso es eliminar gravedad, 10. Hemos eliminado entre 100, hemos eliminado gravedad 10. ¿Qué más estamos eliminando? Dos ceros a la derecha, dos ceros a la izquierda. Mitad 4, mitad 5. Listo. El último paso es desdoblar, ¿no? 4 por x más 8 va a ser igual a 5 por x, ¿de acuerdo? Entonces, de acá tenemos el valor de x. X va a ser igual a, ¿cuánto saldría nuestra x ahí? Para restar, x va a ser igual a 8, ¿no? Ahí está. X igual a 8. Ya, en este caso las respuestas no corresponden, ¿ya? Vamos a cambiar ahorita las respuestas. Perdón, D. Ya está. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hemos hecho en esta preguntita? Básicamente lo que estamos planteando es lo siguiente, ¿no? La densidad en ambos lados debe ser, perdón, la presión en ambos lados a una misma isóbara debe ser la misma, la presión, ¿no? Por eso se llama línea isóbara. En el brazo 1 la presión es debido al aceite, en el brazo 2 es debido al líquido más el aire, igual acá más el aire, ¿no? Pero el aire en ambos lados ejerce la misma presión, por eso es que no se considera. Solamente planteamos presiones hidrostáticas. Debido a la columna 1, aceite, debido a la columna 2, agua. Reemplazamos las formulitas, desdoblamos, simplificamos y encontramos al final que nuestra X vale 8, ¿no? Recuerda que la presión es densidad para el brazo izquierdo 800 por la gravedad 10 por la altura que es X más 2 sobre 100 metros. Y acá será igual, ¿no? Será 100 por, en este caso 10, perdón, 1000 por 10 por la altura que también es X. Ojo, esta alturita acá es X igual que acá, ¿no? Sobre 100, ¿no? 100 para pasar a metros nada más, ¿no? Con eso encontramos ahí la solución para esta preguntita número 8. Nos saldrá X igual a 8, ¿no? Respuesta, pregunta 8 resuelta. Vamos avanzando, vamos a nuestra pregunta número 9. A ver, ya hemos resuelto una pregunta muy parecida a esta, así que simplemente vamos a aplicar la definición. A ver qué dice. En el sistema en reposo determina la presión del gas encerrado. Muy bien, dice que el sistema está en reposo, o sea que se cumple el proceso de la estática, ¿no? El fluido está en reposo. Ahí está, muy bien. Vamos a ver, entonces decimos lo siguiente. Dice que nos piden la presión en el gas encerrado, ¿no? Bien, entonces decimos, aplicaremos la definición. Definición de la presión, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tipo de presión? Hidrostática. Muy bien. ¿Qué podemos plantear? Ahora vamos a plantear lo siguiente. Ponemos aquí brazo 1. Para el otro lado ponemos el brazo número 2. Ahí está. Vamos a plantear nosotros lo siguiente. A una misma altura, recuerda que acabamos de usar una isóbara. A una misma altura la presión 1 es igual a la presión 2, ¿correcto? Listo, la presión 1 igual a la presión número 2. Ya está, muy bien. Bien, entonces veamos. Considerando obviamente como la isóbara esta línea que tenemos acá, ¿no? La línea discontinua. Entonces aquí la presión que soporta será solamente debido a esta columna de gas, porque está encerrado, ¿no? Entonces será la presión debido al gas, que es justo lo que nos está preguntando el ejercicio. En el otro brazo, la presión es la presión debido a esta columna de líquido más la presión del medio, porque acá está abierto. Entonces será presión hidrostática
más presión atmosférica. O sea que en ese brazo hay dos presiones. Y ya está. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso es reemplazar. Presión del gas no se sabe porque eso me preguntan. Presión hidrostática, eso sí lo puedo calcular, ¿no? Es densidad de líquido, acá me lo dan, 5000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 10 y la profundidad es 1. Presión atmosférica ya me lo dan de dato, 100 kilopascales, ¿de acuerdo? Y listo, ¿no? Entonces tenemos ahí la pregunta. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es simplemente hacer el cálculo. A ver, hagamos el cálculo, muchachos, de forma rápida. Ahí está. Haciendo el cálculo, acá nos sale 5000 por 10 es 50.000. Listo, más 100 capascales. Pero nosotros sabemos que 50.000, a ver, vamos a subrayarlo, estos tres ceritos significa acá. Por lo tanto, en realidad tienes ahí 50 kilopascales más 100 kilopascales. Si nosotros sumamos, eso nos va a salir 150 kilopascales. Y tenemos ahí la respuesta para nuestra pregunta número 9, ¿no? Ya está, ahora sí, con eso la alternativa sería la letra C. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, a ver, repetimos el problemita. A ver, ¿qué hemos hecho acá en el problemita? El problemita nos dice lo siguiente, ¿no? El sistema está en reposo, también la presión y el gas encerrado. O sea, este gas, ¿qué presión soporta? Nos dice, ¿no? Acá hay una altura de 1 metro con respecto al nivel máximo del líquido. Acá está en el medio ambiente. Dato, la presión atmosférica es 100 kilopascales, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, lo que hemos hecho, ¿no? Primer paso, los brazos. Brazo 1, brazo 2. En el brazo 1 hay una presión, en el brazo 2 hay otra presión. Bien, tomamos con referencia esta línea, que es una línea isóbara. Entonces esa línea isóbara cumple que la presión debido al brazo 1 en esa línea es igual a la presión debido al brazo 2. En el brazo 1, o sea, a la altura de esta línea, ¿qué afecta? Solo este gas, por lo tanto será presión del gas. En el otro brazo, a la altura de esta misma línea, ¿qué presiones afecta? La presión de este líquido más la presión de la columna del aire, o sea, la presión atmosférica. Y eso es lo que estamos planteando. Presión del gas va a ser presión hidrostática debido a este líquido, será densidad del líquido 5000, gravedad 10 por dato y la altura que en este caso es 1 metro, más los 100 kilopascales que es la presión atmosférica. 5000 por 10 es 50.000, que es lo mismo decir 50 kilopascales, más 100 kilopascales, 150 kilopascales, ¿no? Tenemos ahí la solución para esta preguntita número 9, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, vamos avanzando, vamos a una preguntita, vamos a la preguntita número 10. A ver, nos dice, una prensa hidráulica de ramas cilíndricas, cuyos radios están en la relación de 1 a 8, se aplica una fuerza de 30 newton en el émbolo menor. ¿Qué peso podrá ser elevado por el otro émbolo? A ver, vamos a ver cómo es esto, muchachos. Solución. Vamos a ver. Para ello, acá se está aplicando ¿qué cosa? En la prensa hidráulica. A ver, voy a insertar un dibujito de una prensa hidráulica. Aquí vamos a aplicar justamente el principio de Pascal en la prensa hidráulica. Vamos a ver, vamos a checar un poquito más. Ahí está. Ya, vamos a pasar esto al otro lado para que se vea mejor la resolución. ¿Ya? Ya está. Ahí está, ¿no? Entonces decimos así, ¿no? Recordando. Recordando. Ahí está. Bien, una prensa hidráulica tiene más o menos esta estructura y nosotros tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? ¿Qué decían, digamos, este principio? Vamos a ver. El principio decía lo siguiente. El principio decía que la fuerza, bueno, en realidad decía que la presión es constante, ¿ya? La presión es fuerza 1 debido a área 1 es igual a fuerza 2 debido a área 2. A ver, vamos a escribir primero aquí un ratito. Ahí está. Recuerda que el principio de Pascal dice que la presión en un mismo gas o en un mismo líquido es la misma.
siempre y cuando esté encerrado. Y justo acá está encerrado. Por lo tanto, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? A ver, explicamos de forma rápida. A ver, acá tenemos un recipiente cilíndrico. Bueno, tiene forma cilíndrica cada uno de los brazos. Entonces acá tiene un área 1, acá también tiene un área 2. Entonces, si acá se aplica una fuerza F1, esa fuerza F1 es equivalente a ser proporcional al área 1, como la fuerza que soporta acá proporcional al área 2. Listo, eso es lo único que tenemos que plantear. Vamos a nuestra pregunta entonces. ¿Qué dice nuestra preguntita en este caso? En este caso nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. Dice, una prensa hidráulica de ramas cilíndricas cuyos radios están en la relación de 1 a 8. Ya, entonces los radios. A ver, los radios de los brazos cilíndricos están en la proporción de 1 a 8. Entonces vamos a poner radio 1 que sea 1, o sea, por decirte K. El radio 2, verte, vamos a cambiarle, vamos a ponerle A minúscula, mejor, para no confundir con kilopascales. El otro será 8 veces A, ¿correcto? Ahí está. Vamos a poner así y listo. Bien, pero nosotros no queremos los radios, nosotros queremos las áreas, ¿de acuerdo? Queremos las áreas. ¿Cómo se calcula el área en cada caso? Elevando al cuadrado del radio y multiplicando por el factor pi. Entonces decimos área 1, aquí va a ser igual. Vamos a insertar el símbolo y la formulita. Ya está, entonces pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? Es A. Pi por A al cuadrado. Ahí está el área en el primer brazo. Vamos a calcular el área en el segundo brazo. Vamos a copiar la misma formulita. Vamos a pegar aquí. Ya, a ver, aquí debe ser al cuadrado, ¿no? Acá hemos puesto como su índice. Ya está, listo. En el segundo brazo tendremos que poner 8 veces A elevado al cuadrado. Hay que tener cuidado ahí. Eso se pone dentro de un paréntesis, ¿no? Ahí está. Pi por radio al cuadrado. Es el área número 2. Ahí está. Debido al recipiente número 2 o el brazo número 2, ¿no? Un cilindro. Ya está. Pero si tú efectúas esto, según tu profesor de álgebra, acá te va a salir ¿qué cosa? 64 pi por A al cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerda que el cuadrado afecta al 8 y también a. Muy bien, con esto ya podemos reemplazar. ¿Qué más tenemos? Dice que en un brazo, en el brazo más pequeño, se le va a aplicar una fuerza 1 igual a 30 newton, ¿cierto? Nos piden cuánto es la fuerza 2. ¿Cuánto vale? Por ahora no sabemos. Desconocido. Ahí está, no se sabe. Bien, entonces aplicamos este principio y con esto prácticamente tenemos el problema resuelto. A ver, muchachos, al toque nada más. Esto ya está sencillito. A ver, copiamos acá la formulita, la pegamos y reemplazamos. A ver, vamos a reemplazar. A ver, fuerza 1, dato 30 newton. Área 1 es 8 veces, perdón, es A elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Listo. Falta el factor pi, ¿cierto? Nos falta el simbolito pi. A ver, ¿dónde está pi? Aquí está. Pi por al cuadrado. Bien. Para, digamos, la parte número 2, lo que vamos a hacer es pegar. Ahí nos falta la fuerza 2. Listo, fuerza 2, y acá es 64 pi por al cuadrado. Bueno, esto acá eliminamos, no es necesario. Y listo, ya muchachos, pi se anula, a cuadrado se anula. Con esto ya tenemos la fuerza 2. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Decimos que la fuerza 2 simplemente va a ser, recuerda, pi se anula, a cuadrado se anula, será 64 por 30. Y ya está, ¿no? Tendremos ahí la fuerza 2 que será elevada en el otro brazo, ¿no? Multiplicamos 64 por 3 es 192, más un cerito, 1920. Ahí está, ¿no? ¿Cuál será la alternativa de solución? Entonces, la letra E. Tenemos ahí la respuesta para esta preguntita número 10. Básicamente, ¿qué hemos hecho? Aplicado el principio de Pascal, ¿no? Que la presión se mantiene constante en todo el fluido, ¿no? Ahí está, presión constante, por lo tanto, fuerza sobre área 1 va a ser igual a fuerza sobre área 2. Ya está. Fuerza 1 es 30, área 1 está al cuadrado, fuerza 2 no se sabe, área 2 es 8A elevado al cuadrado por pi, obviamente, ¿no?
por pi también el primero. Simplificamos pi, simplificamos a cuadrado, queda que la fuerza 2 va a ser 64 por 30. Obviamente 1920 newton, ¿de acuerdo?